Vamos a ir allá al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 11. Y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios, es alimento para nuestros corazones. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte. Delante de mí. Voy a leer hasta este punto. ¿Okay? Vamos a orar una vez más para pedir al Señor iluminación para entender este texto. Padre Santo, estamos aquí delante tuyo, expuestos a tu palabra, Señor, reconociendo que necesitamos cuidados básicos, Señor, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Señor, para seguir sirviéndote, para seguir siendo fieles en nuestra caminada contigo, cristiana, Señor. Ayúdanos y que por tu palabra hoy seamos instruidos, Señor, fortalecidos y capacitados en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Cuida tu salud física y mental. Yo creo que unos años atrás, si hubiera propuesto esta serie sobre disciplinas espirituales, no habría colocado este mensaje, porque aparentemente no tiene nada que ver con la vida espiritual o con las disciplinas espirituales propias para el crecimiento cristiano. Pero el año antepasado, 2024, en mayo, comencé a sufrir serios problemas de salud física y mental. Y ahí comencé a considerar que la salud física y mental son profundamente necesarias para el bienestar espiritual. Desarrollé crisis de pánico, angustia, trastornos de ansiedad, sumado a dolores físicos, palpitaciones, me descubrieron hipertensión y una serie de cosas que me tuvieron muy mal durante casi un año. Normalmente nosotros le prestamos atención al cuerpo cuando las cosas van mal, ¿verdad? Ahí le ponemos un ojo al asunto, pero antes de eso no nos preocupamos por eso. Y un mensaje de salud física y mental en una serie de disciplinas espirituales. Y es justamente porque tenemos un cuerpo. Nuestra vida cristiana sucede en un cuerpo. Nuestras disciplinas espirituales son ejecutadas, vividas y practicadas en el cuerpo. De hecho, la fe cristiana es profundamente corpórea. Creemos en la encarnación de Jesús, que el Hijo de Dios se metió dentro de piel y hueso. Él durmió, se bañó, se movió, se alimentó, vivió corpóreamente. Cuando somos salvos, esa redención sucede en nuestros cuerpos. Cuando nos encontremos con el Señor, lo haremos en el cuerpo, porque seremos resucitados en el cuerpo. Si tienes la idea de que serás un fantasmita en el cielo,
saltando de nube en nube, no tiene nada de bíblico. Seremos cuerpos, claro, resucitados, glorificados, pero cuerpos materiales. Es lo que Dios dice en la Escritura. La vida cristiana no consiste en rechazar la vida corpórea para abrazar una vida espiritual superior que sí realmente agrada al Señor. Dios nos creó como seres corpóreos y por esa razón Él nos pide que presentemos nuestros cuerpos en culto a Él como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, Romanos 12. Que lo glorifiquemos con el cuerpo, que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, sea para gloria de Dios. Nos pide que cuidemos nuestro cuerpo, porque cuando cuidamos nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual va bien también. Fíjense, el deseo de Juan a su amigo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud y que tu alma también prospere. Porque un cuerpo fortalecido y bien cuidado afecta profundamente nuestra vida espiritual. Finalmente, el Señor nos dice que empleemos nuestro cuerpo para servir a otros. Un cuerpo debilitado, cansado, privado de sueño, que come de manera desordenada, difícilmente va a poder servir con diligencia y responsabilidad a otros. Bueno, hace 1 año y medio yo comencé a prestarle atención a mi cuerpo, porque me estaba impactando profundamente en mi vida espiritual, en mi servicio al Señor, sirviéndolos a ustedes, y tuve que detenerme. Bueno, vamos a explorar este suceso ahí en el que se registra a Elías bastante debilitado y cansado, enfermo. Elías fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Recordemos quién fue. Fue el hombre que Dios usó para confrontar al peor rey que pasó por el reino del norte, Israel, el rey Acab. Y el gobierno de Acab estuvo marcado por la institucionalización de la idolatría pagana a un dios pagano llamado Baal, el dios de su esposa, Jezabel, una mujer profundamente perversa, sanguinaria y violenta. Bueno, Elías es llamado por Dios para confrontar a este rey, para decirle que está en pecado y que tiene que arrepentirse. Un tipo que en un de dedos, no sé cómo se dice esto, lo puede hacer desaparecer, lo puede asesinar y listo. Pero él vaya, y lo primero que Elías hace en esa confrontación al rey Acab es demostrar que aquel que produce fertilidad, vida, cosechas, no es Baal, es Dios. ¿Y qué es lo que él hace? Él ora y pide al Señor que detenga la lluvia, y la lluvia se detiene por 3 años. Y con esa sequía entonces vinieron problemas de hambre, muerte, producciones agrícolas que nunca llegaron. Y después de 3 años entonces, Elías, él le propone un nuevo desafío al rey Acab. Él dice, bueno, vamos a hacer una confrontación de dioses, un MMA de los dioses, algo así. Y vamos a confrontarlos. Tú pones a tus profetas de Baal y vamos a colocar cada uno un sacrificio. Y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Acab reúne 850 profetas de Baal. Colocan el animal, todo, la madera, la leña, para que Dios, su Dios, responda con fuego desde el cielo. Y Elías hace lo propio. Y ahí entonces los profetas de Baal comienzan a pedir incesantemente, con gritos, ritos, con un montón de cosas a sus dioses, y no sucede nada. No sucede absolutamente nada. Y fíjense, el capítulo anterior, el autor de Reyes dice lo siguiente: los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon. Y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, grite más fuerte. Recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y tengan que despertarlo.
Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanzas hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. No pasó nada con el sacrificio de los profetas de Baal. Y llegó el turno de Elías y el profeta dificultó todavía más el desafío, porque le puso y mojó y encharcó su sacrificio y alrededor construyó como un canal para que todavía quedara mucho más mojado, ¿no? Para hacerlo más difícil, más portentoso y más evidente que el Dios que respondiera con fuego era el verdadero Dios. Bueno, el caso es que Elías hace una oración sencilla y directa pidiendo a Dios fuego del cielo. ¿Y qué es lo que sucede? El fuego cayó de inmediato del cielo y consumió el sacrificio, secó el agua y quedó patente para todos allí quién era el verdadero Dios. Después Elías mató a los profetas de Baal y probablemente pensó que con eso Acab se arrepentiría, Israel se volvería a Dios finalmente. Mi ministerio, ese gran esfuerzo, no apenas este momento, sino los 3 años en que fue perseguido por causa de esa sequía, finalmente tuvieron su fruto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lejos de volver el corazón de Acab al Señor, él va y le dice a Jezabel, mira lo que pasó con Elías. ¿Y qué es lo que sucede? Y es lo que leímos. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. ¿Qué sucedió? Que al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto, después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El hombre que puso a correr, en verdad que mató a 850 profetas de Baal, en un despliegue de poder sobrenatural de Dios, está escondido deseando morir, profundamente debilitado y con su mente totalmente nublada, deseando morir. El mismo hombre, ¿por qué? Porque llegó una gran frustración. Después de un esfuerzo tremendo, el resultado no fue el esperado. El rey Acab no se arrepintió, Israel no se volvió al Señor y ahora es buscado por Jezabel para ser muerto. Su frustración lo enfermó, tanto mentalmente, que es lo más evidente, como físicamente también. Él deseaba morir. En esta situación, yo te pregunto a ti, ¿cómo tratarías el estado de Elías? Lo tienes delante tuyo en una consejería pastoral. ¿Qué le dirías a Elías? Y tal vez muchos aquí diríamos, Elías, hay que orar más. Elías, necesitas ir más a la iglesia. Necesitas rendir esa frustración al Señor. Tal vez para muchos aquí el abordaje sería espiritual, ¿verdad? Pero recordemos que Elías está con su cuerpo y mente debilitados, afectando profundamente su vida espiritual, justamente, ¿por qué? Porque Elías, como nosotros, es un ser integral, espíritu y cuerpo, sustancia material e inmaterial, unidos de forma indivisible. Ahora, más importante de cómo nosotros trataríamos la enfermedad de Elías es ver cómo Dios trató la enfermedad de Elías. Cómo fue que Él recondujo su restauración física y mental. Ese es su problema. Él es un profeta de Dios Altísimo, un hombre de Dios que ora, que va a la iglesia. ¿Cómo fue que Dios cuidó esa unidad integral, espíritu y cuerpo que somos como seres humanos? Y fíjense lo primero que hace Elías y lo que Dios permite que Elías haga en ese momento de debilidad. Versículos 5 y 6. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó, le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió
y bebió y se volvió a dormir. Lo primero que quiero que prestemos atención aquí es que Elías descansó. Él durmió, paró, se detuvo. Un buen descanso suficiente y efectivo necesita ser parte de nuestro ritmo de vida. Y esto desde el Génesis. El mismo Dios descansó para establecer una estructura creacional donde el descanso tiene su lugar. Él no necesitaba descansar, él no necesitaba parar, detenerse, pero lo hizo para establecer la manera en que funcionamos de forma adecuada. Fuimos creados tanto para trabajar y movernos como para descansar. Lo necesitamos porque así fuimos creados. Y más adelante en el libro de Éxodo, Dios da un mandamiento a su pueblo para que descanse, un mandamiento para que descanse, para que pare. Porque parece que no sabemos parar y lo hace en referencia a su propio descanso. Dios trabajó 6 días, descansó el 7º. Entonces nosotros necesitamos descansar y dormir de forma adecuada. Eso hace parte de nuestro cuidado de la salud física. Yo aquí estuve haciendo una pequeña investigación y voy a apenas mencionar algunos de los efectos de la privación del sueño crónica. Produce cuerpos y mentes enfermos, cansados, altera el cerebro, las emociones, nos hace más irritables, nubla nuestra mente, nos hace más vulnerables al estrés, altera las hormonas, el metabolismo y la humildad física, por mencionar algunas. Eso sucede si no dormimos bien, si no descansamos regularmente, si no aprovechamos bien el descanso que Dios nos proporciona cada noche para el que fuimos también creados. Por otro lado, mientras dormimos, el cuerpo se recupera, se relaja, se resetea, mejora la respuesta inmunológica, regula el metabolismo, mejora la salud cardiovascular, por mencionar algunos efectos, y sobre nuestra mente y emociones consolida aprendizajes que tuvimos durante el día. Nos permite mayor lucidez, toma de decisiones, estabilidad emocional, menos irritabilidad y regula algo de lo que muchos aquí sufrimos y es la hormona del estrés, el cortisol. También. Entonces necesitamos planificar el sueño y aquí quiero recomendarles algunas cosas que también investigué. Intenta configurar una rutina de sueño con horarios estables, horarios regulares para irse a dormir como para levantar. Eso de tener irregularidad en los horarios, un día irse súper tarde, otro día temprano, otro día súper tarde, otro día temprano, lo mismo el despertarse, está arruinando la calidad de tu sueño. Necesitas una transición para comenzar el descanso. Los especialistas recomiendan una preparación de aproximadamente 90 minutos antes de dormir. Reducción de pantallas, de luces blancas intensas, de estímulos sensoriales, de comidas pesadas. El cuerpo necesita señales claras de que el día terminó y hay que descansar. Y finalmente en este punto, primer punto que es el descanso, hay algo que no pensaríamos, que no es intuitivo para nosotros para dormir mejor y es santificar el día del Señor, el día de reposo, este día, el domingo. Porque en este día nosotros recordamos de manera especial junto a la familia de Dios que no estamos abandonados a nuestra propia suerte, a nuestra propia fuerza, que somos hijos de Dios, cuidados y amados por Él. Y por esa razón podemos dormir, descansar y parar. Esas son las palabras del salmista: en paz me acuesto y me duermo. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Leímos aquí en Mateo 6. ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Ustedes no son huérfanos en este mundo. Tienen un Padre celestial que cuida de ustedes. Ustedes no son Dios, necesitan detenerse. Y eso es lo que el descanso nos proporciona. Algo que contribuirá profundamente al sueño y descanso que necesitas todas las noches es estar aquí en la iglesia, en el día del Señor, un domingo. Tú no estás aquí interrumpiendo tu día de descanso. De hecho, estás haciendo descansar tu alma, mente, cuerpo y corazón. Estás proveyendo a tu corazón los recursos que necesitas para tu paz, gozo y esperanza. Le estás dando al propio Dios. Primero, descanso. Ese es el tratamiento que Dios está dispensando sobre Elías. Descansa, Elías. Duerme. Eso es lo primero que necesitas hacer. Ahora, fíjense en lo que sucede mientras que Elías duerme. El Señor envía su provisión. Elías dormía y Dios cuidaba de él.
sea, mientras duermes, Dios está cuidando de ti. En ese momento en que no haces nada, no produces nada, no le estás dando nada a Dios, Dios te sigue amando y está proveyendo para ti. ¿Y qué es lo que? Y Dios entonces le da la provisión para que Elías se alimente y se mueva. Y ese es el segundo punto que quiero colocar aquí: disciplina, alimentación y ejercicio. Fíjense versículos del 5 al 7. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. ¿Cuál es el siguiente paso en el tratamiento de Dios con Elías? Aliméntate y muévete. Ahí está en el versículo 8. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces, buena alimentación, ejercicio también necesitan hacer parte de nuestro ritmo de vida. Necesitan ser una decisión consciente y responsable en la intención de cuidar nuestra salud física y mental. En primer lugar, Dios nos creó para el movimiento. Desde el Génesis mandó al hombre a cultivar y guardar el jardín, mandamiento que exigiría movimiento y actividad. Ahora, nuestro problema es que con tantas facilidades modernas es más fácil vivir parados y estancados y sedentarios, ¿verdad? Y eso va enfermando nuestro cuerpo y necesitamos colocar el ejercicio y la actividad física en nuestro ritmo de vida. Nuevamente, datos que investigué. El sedentarismo va enfermando y debilitando nuestros cuerpos. Baja nuestra resistencia física. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pérdida de masa muscular y con esto dolores físicos, lesiones y pérdida de movilidad. Sobre nuestra salud mental, la falta de ejercicio puede desencadenar mayor estrés, que nos quedemos sobrepensando las cosas, que nos desmotivemos y caigamos en apatía. Al contrario, el ejercicio favorece la liberación de dopamina, serotonina, que ayudan tremendamente a reducir ansiedad, estrés y mejora el ánimo y la atención. Por la parte física, el corazón, los vasos sanguíneos y la capacidad pulmonar son fortalecidos. Fortalece los músculos y reduce las rigidez y también ayuda a mejorar el sueño. Por mencionar algunos de los efectos, estoy haciendo solamente un recorte. Ahora, en mi experiencia personal, mis hermanos, mi salud mental mejoró muchísimo y no fue orando más, no fue viniendo más a la iglesia. Eso es lo que yo hago todas las semanas. Oro, leo la Biblia, vengo a la iglesia. Mi salud mental mejoró, ¿saben cómo? Haciendo ejercicio, moviendo el cuerpo, practicando una actividad física. Si nosotros pudiéramos resolver todo con oración o con disciplinas espirituales, Dios no nos hubiera dado un cuerpo. Seríamos fantasmitas. Pero justamente porque el Señor nos dio un cuerpo, necesitamos tratarlo y cuidarlo en los términos que Él propone, usándolo como Él lo diseñó. Y eso incluye la alimentación. Segundo punto de este segundo punto. Una mala alimentación trae serios problemas al cuerpo: fatiga, dolores, enfermedades vasculares, diabetes, alteraciones en el metabolismo, obesidad, energía inestable, problemas digestivos y afecta el sueño también. Todo eso no duele apenas físicamente, no solamente debilita nuestro cuerpo, también va afectando nuestra mente, nos desmotiva, nos deja irritables, poco pacientes, desregula nuestras emociones. Al contrario, una buena alimentación fortalece el cuerpo, estabiliza la energía, mejora el metabolismo, la resistencia física, reduce el riesgo de hipertensión y enfermedades vasculares, mejora nuestro ánimo, concentración y permite mayor estabilidad emocional. Fuimos creados de esa manera. Hay beneficios de mover el cuerpo. Y no hace falta que entrenes como un atleta para beneficiarte del ejercicio físico. Pero necesitas planificar tu ejercicio. Necesitas meterlo en la agenda. No lo puedes
dejar a un lado. Cuando haya tiempo, necesitamos colocarlo. Yo intento hacer eso. Entonces, caminar regularmente, ejercicios de fuerza, hacer pausas activas, pensar tal vez en trotar suavemente. Las recomendaciones médicas apuntan a que 20 a 30 minutos diarios de actividad física son recomendables para nuestra salud física. Aquí hay dos hermanos, está Cristian Moller, él es un triatleta y con él podrían tal vez informarse de una pequeña rutina. Le estoy dando pega a Cristian, pero tal vez podrían alguna cosa, alguna rutinita de la semana para comenzar a ejercitarse. Está Paulina también, que llegó recientemente a nuestra iglesia. Ella dirige Circuito Sur, que es un movimiento de caminar en el cerro, y eso puede ser también bueno. Entonces, tener esta actividad física es muy importante. Sobre la alimentación, priorizar la comida real. Más frutas, verduras, legumbres, huevos, carnes, pescado, lácteos adecuados, frutos secos, cereales menos procesados y menos que ultraprocesados, refinados, bebidas azucaradas, comidas rápidas, snacks artificiales, industriales, químicos. Priorizar la comida que Dios creó por sobre la que los hombres han creado. Eso es importante. Bueno, después de alimentarse y moverse, hubo algo más que Dios permitió a Elías en ese tratamiento, y fue expresar sus emociones y sentimientos, ponerlas para afuera. Fíjense lo que él hace en el versículo 9 y 10. Tercer punto, desahogo. Bueno, Elías buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Dios pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? El Señor no está esperando información que desconoce. Él es omnisciente. Lo que Elías está haciendo lo que Dios está haciendo es permitiéndole a Elías que desahogue lo que tiene atorado en su corazón, que coloque para afuera su frustración, su dolor, sus emociones confusas, que comparta con alguien más lo que sufre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Escucha, no lo reprime, no lo corrige, no le dice menos queja, avanza, más alabanza, hermano. Le permite expresar y colocar para afuera todo lo que está quejando, angustiando el corazón de Elías. Mis hermanos, la Biblia nos instruye a sobrellevar las cargas unos de otros, y eso incluye nuestros dolores en el corazón y en la mente, en el alma. Necesitamos escucharnos, necesitamos contar los unos con los otros para hablar y expresar nuestros dilemas. Hablar y ser escuchado es profundamente restaurador y terapéutico. Yo, en mi situación, lo hice con una terapeuta, tuve que buscar ayuda profesional y fue muy bueno. Y lo hago regularmente con un amigo, pastor, con el que hablamos semanalmente, oramos, conversamos y colocamos para afuera. Hacemos una higiene del alma y del corazón. Esto es salud mental. Entonces es fundamental que cuando nuestra salud mental esté debilitada, busquemos ayuda. Recogerse, aislarse es perjudicial. Dios nos diseñó para relacionarnos, necesitamos de otros. Entonces yo te invito de verdad muy seriamente que, aparte de descansar bien, alimentarte y ejercitarte, busques a un amigo, un hermano, a alguien con quien puedas desahogarte, con quien puedas compartir tus dolores, alguien que te escuche y ore por ti. Para de fingir que todo está bien. Hazte vulnerable y busca ayuda. Hay un pastor aquí que está a disposición de ustedes para eso, pero también hay hermanos maduros a escucharte, dispuestos a escucharte y orar por ti. Pero puede ser también que tu situación necesite un profesional competente y piadoso en el área para que te pueda dar apoyo adecuado en el cuidado de tu salud mental. Todo esto podría sonar a un autocuidado individualista, ¿verdad? Pero necesitamos pensar que ese cuidado que dispensamos sobre nuestra salud física y mental nos permite servir mejor a otros. Una
persona privada del sueño, agotada, permanentemente irritada, puede afectar a su familia, a su iglesia y a su trabajo. Entonces, piensa que cuidar de ti también es cuidar de los otros, para servir mejor a tu familia, a la iglesia y para que puedas correr de la mejor manera la carrera cristiana que Dios ha colocado delante de ti. Y este es un principio que aparece, por ejemplo, en Hechos 20, cuando Pablo se dirige a los presbíteros de Éfeso y les dice: cuiden de ustedes primero y del rebaño sobre el cual Dios los ha colocado como presbíteros. Y esto también lo tenemos que llevar a nuestra vida. Necesitamos cuidar de nosotros primeros para cuidar bien a los que están a nuestro alrededor. Mis hermanos y amigos, no quiero que se vayan aquí con la impresión de que todo lo que necesitas para recuperar tu paz y tu bienestar es dormir mejor, ejercitarte, tener una buena alimentación y conseguir a alguien para desahogarte. Todo eso es bueno, pero hay algo que necesitamos de manera todavía más fundamental. Y fíjense en lo que Dios hace como parte final del tratamiento con Elías. Versículo 11. Primera parte, la primera sentencia. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Y este último tratamiento yo podría llamar de contemplación de Dios. Dios llama a Elías para la contemplación de su propia presencia. El sueño, el ejercicio, la buena alimentación y amigos para desahogar pueden proveer buena salud física y mental. Aspectos importantísimos para correr bien la carrera de la vida cristiana, pero no pueden solucionar el más grave problema que padecemos: estar desconectados de Dios. Sueño, ejercicio, buena alimentación y desahogo son muy importantes, pero no pueden sustituir lo que solo Dios nos puede dar: el perdón de nuestros pecados, reconciliación, redención y adopción, poder presentarnos delante de Él para tener nuestros corazones saciados. De hecho, lo que sucederá con esas disciplinas físicas cuando no contemplamos a Dios es que se van a desvirtuar. El sueño se puede convertir en escape, en pereza. La alimentación y el ejercicio se pueden convertir en una obsesión estética, en un culto al fitness, en una manera de probar el valor y la identidad. Entonces, tratar nuestros problemas solo con cuidado físico y mental es una locura, porque no reparan todo el problema que padecemos. De manera definitiva, esencial y última, necesitamos ¿a quién? A Dios. Contemplarlo a Él, porque solo Él satisface real, profunda y plenamente nuestros corazones. Él calibra inclusive nuestra obediencia de cuidar el cuerpo y nuestra mente, para que no confiemos que esas cosas por sí mismas nos salvan. Dios le dice a Elías: contémplame. Colócate delante de mí, Elías. Porque es en ese lugar de contemplación, de reconocimiento de la gracia y el amor de Dios, que podemos aliviar y dar descanso al corazón que está angustiado por diversas razones. Tal vez hoy tú estás enfermo y eso no ha sido negligencia tuya. ¿Has dormido bien? ¿Te has alimentado y te has ejercitado bien? Pero en la providencia de Dios estás con un cuerpo debilitado y enfermo. Dios es el único que puede satisfacer tu corazón. Es en ese lugar de contemplación donde confirmamos y reconocemos que somos amados, que incluso podemos tener cuerpos enfermos y debilitados, y aún así Dios nos seguirá amando. No somos más amados porque producimos más, porque somos más saludables, más vigorosos y más activos. Somos amados por pura gracia, de manera perfecta, generosa y completa. Dios llama finalmente a Elías para que le dé al corazón lo único que puede satisfacerlo plena y realmente: a Él mismo. Entonces, para nuestra paz y bienestar, Dios nos ofrece a sí mismo. Y el costo de su ofrecimiento fue el más alto posible. ¿Cuál fue el costo de Dios ofrecerse a nosotros para que Él sea toda nuestra plenitud, deleite y alegría? El costo fue su propio Hijo en la cruz.
teniendo su cuerpo físico quebrantado, su sangre derramada, para que nosotros pudiéramos tener una vida con Él. Sin Cristo, sin su obra, no habría relación posible, no habría plenitud, no habría verdadera salud. Y eso no significa que nuestra fe en Dios nos hará inmunes a enfermedades físicas y mentales, de ninguna manera. Significa que a pesar de nuestras enfermedades y de nuestros cuerpos finitos, debilitados, que se cansan y sufren, podemos estar en paz con Dios. No hay más guerra, no hay más pendencias con Él. Podemos contemplarlo sin impedimentos. Y es justamente a ese descanso del encuentro con nuestro Creador al que el Evangelio apunta. Fue así que Jesucristo llamó: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Porque es Jesús quien nos conecta con el único que puede saciar, satisfacer y dar plenitud a nuestros corazones. Y mientras que vivimos esa vida con Dios, claro que sí, vamos a ser mayordomos fieles del cuerpo que hemos recibido generosamente de nuestro Dios, para presentarlo como sacrificio vivo y agradable, para usarlo para su gloria, para servir a otros con vitalidad. Y aunque esa no sea tu situación, estás pasando por dolencias, debilidades, no puedes usar tu cuerpo como te gustaría usarlo, sigue siendo amada por el Señor. Sigue siendo profundamente amada por el Señor. Y ese amor se probó en Cristo Jesús. Para correr bien, mis hermanos, nuestra vida cristiana, necesitamos también cuidar nuestra salud física y mental. Que el Señor nos ayude con esto.